Buenos días. Buenos días a todos los asistentes. 5 segundos, empezamos el webinar. Buenos días y bienvenidos al webinar de hidrógeno renovable, tecnología, regulación y oportunidades profesionales. Un tema totalmente en auge y donde se formulan muchísimas dudas, cuestiones en nuestro entorno, tanto local como internacional. Para ello, y antes de presentaros quién nos va a acompañar en este webinar, quiero recordaros 3 puntos importantes respecto a lo que es la organización del webinar. El primer punto importante es que veréis en esta plataforma que tenéis un chat de preguntas del público donde podréis formular todas las dudas y cuestiones que queráis y que además en este caso, en particular en este webinar, vamos a ir respondiéndolas conforme se vayan formulando para hacerlo más dinámico y más ameno. Esto en primera instancia, y si evidentemente al final del webinar hay alguien que tiene más dudas, también hay un slot de tiempo para poderlo compartir y poder responder a todas las cuestiones que queráis compartir. El segundo punto, y muy importante, es que al finalizar el webinar se apagarán todas las cámaras, ya nos despediremos y saldrá una encuesta de satisfacción. Os ruego que podáis contestarle porque todo el feedback que nos podréis dar nos anima y nos ayuda a poder seguir mejorando, ¿vale? Entonces, finaliza el webinar y tenéis esa oportunidad de poder compartir qué os ha parecido y qué acciones de mejora podemos hacer para seguir, como decíamos, mejorando a la hora de transferir nuestro conocimiento. Y ya el tercer punto es que una vez finalicemos el webinar y dentro de 24 horas, es decir, mañana, recibiréis un correo electrónico con la grabación que podréis volver a escuchar para poder resolver todas las dudas que hayan podido quedar y podéis compartirlo con quien consideréis, ¿vale? Dicho esto, ahora sí, paso a presentaros al gran panel que nos acompaña hoy de ponentes, donde en primera instancia tenemos nuestro amenizador, el que nos va a ayudar a dinamizar con las preguntas que os he citado que podéis compartir a lo largo del webinar. Y para ello tenemos a Carlos Zier, que es ingeniero civil con una gran y acumulada experiencia en el ámbito internacional, con proyectos internacionales referentes a temas de hidrógeno y descarbonización. Y ahora sí pediría, por favor, a un breve paréntesis para que todos los ponentes, que supongo que son los que tienen los micros abiertos, intenten tener, mientras tanto, el micro cerrado, porque tenemos un ruido de fondo considerable. Gracias. Sigo entonces con la presentación de los ponentes mientras podemos resolver el sonido que ahora mismo teníamos para que pueda ser lo más confortable posible el proceder del webinar. Y luego, por otro lado, tenemos 2 ponentes que vienen de Atlantic. Es un partner colaborativo que tenemos en Titsubakani que nos acompaña desde hace muchísimo tiempo en esos topics en hidrógeno verde y en descarbonización. En primera instancia está Javier Pollos, que es socio fundador de Atlantic, además de su gran experiencia en temas de hidrógeno y descarbonización, es tutor de nuestro curso experto en hidrógeno verde y además en nuestro curso de experto en captura de CO2. Y por otro lado tenemos a Gabriel Padín, que es ingeniero químico, también es consultor con gran experiencia internacional en la materia de hidrógeno y captura de CO2 y que además es consultor también de Atlantic. Dicho esto, no me entretengo más porque el tiempo tiene que ser para los expertos, con lo cual paso el turno ya a los ponentes y puedan empezar el webinar. Muchísimas gracias. Estupendo, pues muchas gracias, Irene. Un placer estar aquí con todos vosotros haciendo este webinar y me gustaría empezar insistiendo en que, además de ser profesores y colaboradores en TÜVSÜD, en el día a día, tanto Carlos como Gabriel como yo mismo nos dedicamos al sector del hidrógeno, nos gusta mucho el sector del hidrógeno y lo vivimos participando en proyectos reales cada día, por lo que cualquier pregunta, respuesta, comentario que hagamos no es simplemente a nivel teórico, es a nivel práctico, puesto que en el día a día participamos en proyectos reales que estamos comisionando, que estamos viendo con clientes, que estamos viendo con desarrolladores,
por lo que las respuestas que os damos son reales de mercado. Y ya sin más, te cedo la palabra a Gabri para comenzar con este webinar e insistir en que nos gustan los webinars dinámicos, así que cualquier pregunta, cualquier debate, os animamos a añadirla en el buzón de preguntas. Perfecto, gracias Javi por la introducción. Nada, simplemente esta diapositiva que os estamos mostrando, simplemente queremos recalcar esto que decía Javier, ¿no? Al final, todo este conocimiento que os vamos a trasladar hoy, lo que vamos a comentar hoy está, digamos, respaldado por experiencia, ¿no? Años de experiencia en este sector. Es un sector relativamente nuevo, ¿vale? Lo iremos hablando. Pero ya veis que al final, aunque sean pocos años de experiencia en este sector, al ser nuevo, pues al final cuentan como décadas en el oil and gas, ¿no? Y básicamente, ya veis, ¿no? Hemos participado en más de 3.000 megas de electrólisis, más de 1 millón de toneladas de CO2 capturadas y más de 700.000 toneladas de esos combustibles sintéticos, que estoy muy seguro de que la gran mayoría, por no decir todos los asistentes a este webinar, sabrán lo que es, ¿no? Porque al final es lo que está en boga, es lo que necesitamos para la descarbonización y por eso el hidrógeno es tan importante y por eso estáis en este webinar, ¿no? Vale, pues siguiendo con esta breve introducción, ¿vale? No nos vamos a parar mucho en estas primeras diapositivas, que no es lo interesante, pero sí que lo que queremos mostraros aquí es lo principal, ¿no? Los objetivos y aprendizajes que queremos que tengáis, al menos como con pinceladas en este webinar, sería que tengáis muy claro cuál es el estado actual del desarrollo del hidrógeno, no solo en España, sino a nivel internacional. Y esto es muy importante porque cuando vamos a entrar en un sector nuevo, parece que no se están dando pasos o que no se está avanzando si no se tiene ya la infraestructura completa. Sin embargo, hoy veremos cómo, a pesar de que sí, sigue siendo necesario tener un hidroducto, sigue siendo necesario seguir desarrollando potencia de electrólisis, potencia eléctrica para poder suministrar energía y electricidad a los procesos de producción de hidrógeno, pues al final no estamos, digamos, en un punto cero, ¿no? Ya hay cierto avance y también nos centraremos en eso, sobre todo en la parte más final de la presentación. En línea con esto veremos el grado de avance del despliegue del hidrógeno y en qué sectores tiene más sentido, ¿vale? Es decir, el hidrógeno es una molécula, lo veremos, muy transversal que toca todos los palos, por así decirlo, y para poder producirlo, pues obviamente también os vamos a introducir, ¿no? Qué tecnologías de producción hay, qué innovaciones va a haber, porque estoy seguro de que gran parte del público habrá escuchado al menos alguna vez que el hidrógeno renovable no es competitivo, no tiene un coste comparable a las alternativas fósiles convencionales, y eso es verdad, pero bueno, va a haber matices y también nos centraremos en ver qué podemos hacer nosotros para mejorar la eficiencia del proceso, mejorar el coste del producto y hacer que los números salgan, ¿no? Que al final es lo que lleva adelante estos proyectos. También mencionaremos alguna pincelada de qué barreras, ¿no? qué inconvenientes puede tener el desarrollo de esta economía del hidrógeno, ¿no? Ya hemos mencionado ahora una, que es ese premium de coste, ¿no? Nadie quiere pagar el doble o el triple por el precio del hidrógeno con respecto a lo que se produce ya ahora en los reformadores de gas natural, a no ser que tengan algún incentivo. Y luego ya para finalizar, pues veremos qué importancia tiene, ¿no? La formación especializada, como por ejemplo estos cursos en los que colaboramos con TÜV SÜD, y también qué roles van a ser los más demandados, ¿no? Al final está muy bien decir que la economía del hidrógeno se va a desplegar por un 50 con respecto a este año, por ejemplo, pero también hay que saber identificar, ¿no? Qué formación es necesaria para generar qué roles, ¿no? Qué roles se van a necesitar. No solo se va a necesitar en la originación de proyectos, sino también en la operación y mantenimiento, que muchas veces se olvida, pero una vez se hacen los proyectos y se acaba el papel, se necesita ya volver a la parte más práctica, ¿no? Y ahí necesitamos esos perfiles que mantengan y operen la planta. Y nada, sin más dilación, ya empezaríamos con la descripción. Muy breve, no vamos a pararnos mucho en esto. Esto lo vemos, por ejemplo, en detalle en el curso de experto que tenemos con TÜV SÜD, ¿no? Donde también está Carlos como ponente, como bien decíamos antes. Es simplemente daros las principales pinceladas del hidrógeno. El hidrógeno es, como hemos dicho, muy versátil. ¿Por qué? Porque todos los bienes de consumo que consumimos a día de hoy vienen del petróleo, del carbón, del gas natural. Todo lo que tienen en común el gas natural y el petróleo es que tienen en su composición carbono e hidrógeno. Entonces, ¿qué implica que
queramos descarbonizarnos, pues que vamos a tener que obtener ese hidrógeno, esa fuente de hidrógeno y esa fuente de carbono de diferentes materias primas que no sean fósiles. Y ahí por eso es que se coge la electrólisis como esa alternativa tan potente y tan interesante, ¿no? Porque nos permite, con un simple aporte de agua y electricidad, siempre que sea renovable, producir ese hidrógeno de una forma neutra en emisiones en ciertos casos, ¿vale? No siempre la electrólisis va a llegar a producir lo renovable, pero bueno, eso ya lo vemos más en detalle en el curso. De las principales características del hidrógeno, ¿qué implica manejar hidrógeno? Pues implica que es una molécula muy poco densa en condiciones ambiente, ¿vale? Tiene una densidad 10 veces más baja que el gas natural, como estamos viendo en la tabla que os adjuntamos. Y además es muy poco, digamos, muy altamente inflamable y muy altamente difusivo en el aire. Es decir, en muchas concentraciones en volumen de hidrógeno en aire es inflamable. Es decir, que cualquier chispa, por muy pequeña que sea, es decir, requiere una quinta parte de la energía de ignición que necesita el gas natural. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que con una energía 5 veces más baja, una chispa con una intensidad 5 veces más baja, logra inflamar una mezcla inflamable de hidrógeno. Y eso es muy importante en el manejo y el transporte, que es lo que también vemos en este curso, ¿no? Cómo hacer ese transporte del hidrógeno y esa cadena logística, ¿no? De la forma más segura posible. Y además lo que implica esto es que para los almacenamientos y el transporte necesitaremos, aparte de estas medidas de seguridad, necesitamos comprimirlo o licuarlo. Comprimirlo a presiones de hasta 100, 200, incluso 700 bar, como las hidrogeneras, ¿vale? Para movilidad. Y licuado, esto es muy importante también que lo veáis, no se puede licuar el hidrógeno por temperatura, por presión, perdón. Por ejemplo, las bombonas de butano que tenemos en casa que funcionan a 10 bar, eso se puede licuar por presión. El hidrógeno no podríamos, ¿vale? En el diagrama de fase se puede ver, siempre tiene que ser por temperatura y no sé si alguno ya lo sabrá del público, pero ya os hago yo el spoiler, ¿no? Son 253 grados, como podemos ver ahí en pantalla. Menos 253 grados, casi el cero absoluto, ¿no? De temperatura, para poder licuarlo por esta variable. Y siguiendo con este punto, diríamos, vale, entonces, ¿por qué ese enfoque en producir el hidrógeno de forma renovable? Pues lo decíamos, porque permite, en combinación con el carbono y otras moléculas, producir una amplia variedad de productos químicos que podemos utilizar en el día a día, ¿no? Y eso que abarca diferentes sectores, como lo que estamos viendo en pantalla. El hidrógeno, por eso es tan versátil. De hecho, se suele decir que es la navaja suiza, pero obviamente yo no comería con una navaja suiza ni utilizaría, digamos, la herramienta de corte de una navaja suiza para comer. ¿Qué queremos decir con esto? Que valga para todo no quiere decir que tenga sentido en todo. Entonces, el hidrógeno se puede utilizar como combustible, pero tiene un coste mucho más alto que el gas natural y no tiene tanto beneficio. En industria química, para producir metanol, amoníaco y otros derivados, ¿vale? En movilidad para vehículos, ¿vale? Donde las pilas y la electrificación no tenga tanto sentido, ¿vale? Es decir, si es muy importante recargar muy rápido, las pilas aquí todavía están muy verdes, entonces el hidrógeno pues, se recarga en un tiempo muy similar a un coche de combustión, ¿vale? Algo más, tarda un poquito más, pero está en un rango de tiempo muy superior a las baterías y en línea con los coches de combustión convencionales. En transporte aéreo permite producir queroseno sintético y para acero y metalurgia puede utilizarse tanto como agente reductor como generador de atmósfera en cortes, atmósfera inerte, ¿vale? Para eliminar el oxígeno de la soldadura y que nos queden imperfecciones. Y en transporte marítimo muy similar a lo que hablábamos con el transporte aéreo. Permite producir esos combustibles derivados tipo queroseno, incluso para el sector marítimo estaríamos buscando el amoníaco o el metanol, ¿vale? Que son los que estoy seguro que ya habéis escuchado alguna noticia de MAN, de Maersk, donde han asegurado el off-take o el suministro de metanol o incluso amoníaco para sus buques y descarbonizarlos, ¿no? Producidos a partir de hidrógeno renovable. Entonces, este sería un poco el estado, ¿no? El porqué del hidrógeno renovable, pues porque se puede producir fácilmente de forma sostenible y además tiene esa ventaja de poder tocar todos los palos desde industria hasta movilidad. Y dicho esto, está muy bien definir el hidrógeno, está muy bien decir por qué es importante, pero más importante es saber cómo producirlo de forma renovable. Aquí sí que lanzo una pregunta abierta que
será... ¿Vosotros creéis que la producción de hidrógeno renovable a partir de electrólisis nunca se ha hecho hasta ahora, que simplemente se está introduciendo ahora con el Pacto Verde, con los objetivos de descarbonización, o es una tecnología madura? Pues ya la lanzo de forma retórica para ir más ágiles. Entonces, la respuesta sería que ya existe desde hace más de un siglo. ¿Y por qué existe hace más de un siglo? Porque, de hecho, en Sabáñigo, creo que es el nombre exacto del pueblo, es un poco difícil de pronunciar, ya se producía hidrógeno por electrólisis en los años 1900 y poco, 1910, 1920, ya había electrolizadores en esa zona para producir hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es muy importante destacar que la electrólisis ahora tiene el foco y parece todo muy novedoso, pero al final la base de la tecnología es muy, pero que muy robusta en ciertos tipos de electrólisis, ¿vale? Sobre todo la alcalina, porque este electrolizador que os mencionaba yo es alcalino, ¿vale? Y no solo para producción directa de hidrógeno, ¿no? Sino que también en el proceso cloroalcalino, que para producir esa sal, ¿no? Los electrolizadores con empresas como ThyssenKrupp ya cuentan también con más de un siglo de experiencia. De hecho, ThyssenKrupp es uno de los principales players en el mundo del hidrógeno renovable porque se aprovecha de ese conocimiento que ha ido ganando en el sector del proceso cloroalcalino. Entonces, en línea con esto, ya podemos ir resolviendo algunas de las dudas que probablemente ya tengáis muchos, ¿no? Es decir, esto es nuevo, esto no tiene nada de experiencia, no tiene una tecnología base. Pues sí que la tiene. El proceso de electrólisis para producir hidrógeno tiene una tecnología muy conocida, unos fundamentos electroquímicos muy conocidos, simplemente que el principal grado de desarrollo está en la alcalina y luego tendríamos las otras alternativas que vemos en pantalla, como la PEM y la SOIL, que son ese salto en innovación, ese salto en avance tecnológico que permiten cubrir ciertas necesidades que la alcalina o no cubría o podía cubrir, pero habría mucho margen de mejora. Por ir por orden, tendríamos entre estas tres tecnologías para producir el hidrógeno, ¿vale? Acordaos, la electrólisis simplemente es introducir en una celda, ¿vale? Electroquímica, donde hay dos electrodos y un medio que separa ambos electrodos, ¿vale? Para evitar cortocircuitos, tendríamos la alimentación de agua, ¿vale? Que tiene que ser pura, y la alimentación de electricidad en un cierto rango de tensión, ¿vale? Aquí estamos buscando, normalmente los electrolizadores operan a 3-5 kilovolts, ¿vale? Y en requisitos de agua, pues tiene que ser desionizada, libre de presencia de microorganismos para que no taponen filtros, etcétera, y también para que no haya acumulación de microorganismos en las partes internas, ¿vale? Entonces, por ir por orden, en cuanto a la tecnología... Importante decir que cualquier tecnología usa el mismo proceso. Por un lado, introduces agua limpia, agua pura, agua osmotizada y electricidad, y por ese chute eléctrico se produce lo que es la electrólisis, en este caso la electrólisis del agua, y separas el hidrógeno y el oxígeno. Y ese hidrógeno se utiliza ahora como una fuente renovable, pero lo que ha dicho Gabri, desde hace décadas, desde hace siglos, ese proceso existía, ese proceso se utilizaba no desde un punto de vista renovable y en pro de la sostenibilidad, pero sí que se conocía. Y como ha dicho Gabriel, hay diferentes tecnologías que difieren un poco entre ellas, cada una más... No es que sea una tecnología mejor que otra, cada una es diferente por pequeños aspectos, de mejores eficiencias, mejores precios, rápidas ante cambios de contexto, de parámetros eléctricos, y esos son importantes repasar y conocer a la hora de elegir la tecnología para cada proyecto. Nosotros en los proyectos en los que participamos, cuando nos pregunta el cliente, oye, ¿qué tecnología es mejor para mi proyecto X? No hay una tecnología en concreto, siempre es mejor estudiar bien en concreto el proyecto y según las capacidades, el presupuesto, las condiciones, elegir la mejor tecnología que se adapte. Y dentro de cada tecnología, como os podéis imaginar, pues hay diferentes fabricantes. También están empujando mucho los chinos con costes muy bajos. Está Estados Unidos, está Europa. Bueno, también es importante tenerlo en cuenta. Justo. Entonces, gracias por el apunte, Javi. Entrando ya en la materia, la electrólisis alcalina, como su nombre indica,
Simplemente es una tecnología en la cual tenemos acordados esos dos electrodos, ¿no? Uno a cada lado. Estos electrodos son donde se produce el hidrógeno, ¿vale? En uno de ellos se produce el hidrógeno y en otro se produce el oxígeno, ¿vale? En función de la configuración de los catalizadores que tengamos y demás. Y simplemente se hace pasar una corriente eléctrica por esos electrodos y en presencia del agua desionizada y esa electricidad se va descomponiendo en los catalizadores pues esa molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. ¿Cuál es la peculiaridad de la electrólisis alcalina? Como su nombre indica, tiene no solo agua en su interior, sino una disolución al 30-40% en peso de sosa, ¿vale? Sosa cáustica, sosa de potasa, ¿vale? De hidróxido de potasio. Pueden ser esas dos variantes, principalmente suele ser hidróxido de potasio. Y lo que hace es aportar el medio básico porque gracias a ese medio básico se pueden utilizar catalizadores más baratos, ¿vale? Una de los inconvenientes que puede tener la PEM, y lo veremos luego, es que al operar en ambiente ácido necesita unos catalizadores de, digamos, metales preciosos, entonces eso aumenta el coste de inversión de CAPEX de la unidad, ¿vale? Entonces, estos electrolizadores tienen esa característica, ¿vale? Entre los electrodos tienen un diafragma y ese líquido de agua en disolución con potasa es lo que permite que en presencia de la electricidad se descomponga en ambiente básico el agua, hidrógeno y oxígeno. Como hemos dicho, obviamente, ese ambiente básico permite tener más, digamos, flexibilidad en la elección de materiales con menor coste, porque ese ambiente favorece que la cinética de producción de hidrógeno, es decir, el ritmo al que el agua se descompone en hidrógeno, es más alto, entonces se pueden utilizar materiales menos costosos. No necesitamos esos materiales preciosos tan escasos, ¿no? Y es la principal ventaja de esta tecnología. Como inconvenientes, pues lo hemos dicho, tienen un diafragma que separa ambos electrodos para que no se crucen los gases, ¿vale? Y al utilizar un diafragma es mecánicamente más frágil. Entonces, la pureza del hidrógeno producido es un poquito más baja que con la PEM, por ejemplo, por eso, porque al ser un diafragma poroso, os podéis imaginar, no algo poroso al final siempre filtra más que, por ejemplo, una especie de pared sólida como es la membrana de la PEM. Entonces, eso es lo que implica que, si bien la electrólisis alcalina tiene menos costes de inversión, al final vamos a necesitar más unidades de purificación y es una unidad un poco de menor resistencia. Por eso, normalmente, la electrólisis alcalina, la presión que puede generar del hidrógeno, ¿vale? Ya en la propia celda electrolítica es menor, porque esa integridad mecánica es más baja, entonces el hidrógeno normalmente no sale a tanta presión como en los equipos PEM. Además, al utilizar ese diafragma, la presión que podemos obtener en un ánodo y en el cátodo, es decir, en cada electrodo, es normalmente la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos operar con gradientes de presión y tienen que estar ambos lados de los electrodos, digamos, a la misma presión, ¿vale? Para que no haya descompensaciones y se pueda romper el equipo. Esto entraremos mucho más en detalle, por ejemplo, en el curso que damos con TUB, ¿vale? No queremos tampoco alargarlo demasiado, pero sí que nos parece interesante que os vayan ya sonando estos conceptos, porque al final, a la hora de establecer los proyectos y seleccionar las tecnologías, como bien dice Javi, no es cuestión de que siempre sea alcalino o siempre sea PEM, por coste o por lo que sea, sino que va a ser un cúmulo de todo que en función del proyecto específico lo elegiremos. Y eso con respecto a la alcalina, ¿vale? Aparte de esto, es la tecnología más madura. Lo has dicho, una vez explicado la alcalina, lo mismo podríamos hacer con la PEM o la SOIL, tienen características diferentes, pero os podéis hacer una idea de que en función del tipo de membrana, el tipo de electrolito, pues tienen unas condiciones diferentes y eso lo definiremos bien en el curso. Pero si te parece, Gaby, avanzamos para que dé tiempo a las preguntas del final y un poco también a explicar partes más prácticas. Sí. Perfecto, pues nada, lo que vemos ahora en pantalla, que probablemente el gráfico no os suene o no lo controléis, es normal, no os asustéis. Este es uno de los gráficos que explicamos también en el curso, ¿vale? Simplemente lo que viene a enseñarnos aquí es la diferencia de eficiencias entre los sistemas y, como vemos bien, la franja esa roja que vemos, que sería la tecnología SOIL, es esa tecnología que, si bien tiene el mismo fundamento que la PEM y la alcalina, se diferencia del resto de que opera a alta temperatura. Entonces, al operar a alta temperatura no se introduce agua líquida, sino que se introduce agua en forma de vapor y eso hace que la eficiencia del proceso sea más alta. ¿Por qué? Porque en lugar de consumir energía eléctrica en todo el proceso, aportamos
cierta parte de la energía necesaria para descomponer el agua en forma de calor. Por eso vemos que la eficiencia eléctrica, ¿vale? En este gráfico, el ASOEL se come el resto de tecnologías, ¿vale? Luego vemos otros aspectos como la densidad de corriente, que lo único que nos va a enseñar es si es una tecnología más compacta o menos compacta. Vemos que la PEM está más a la derecha. Entonces, ¿qué implica esto? Que a la hora de implantar un proyecto, una planta PEM nos va a ocupar menos que la ASOEL y mucho menos que la alcalina, ¿vale? Simplemente es en lo que hay que ir fijándose, ¿vale? Luego tendríamos también los costes de inversión, ¿vale? Lo que hablábamos. Al final, la alcalina es la que tiene el coste entre los más competitivos, ¿vale? Y luego ya sí que tendríamos en el otro extremo a la ASOEL con la PEM en el punto intermedio, ¿vale? La PEM entre 1.500 y 2.000 euros por kilovatio de sistema, la alcalina 900 y 1.400 y la ASOEL sí que ya se iría por encima de los 2.000, porque al ser la más innovadora, ¿no? También tiene esa ventaja de la eficiencia, pero obviamente está menos contrastada, menos probada, y por eso sigue teniendo unos costes más elevados, ¿no? Al final todo depende de cómo de avanzada y cómo de desarrollada esté la cadena de producción. ¿Por qué os ponemos en esta imagen esta balanza entre OPEX y CAPEX? Pues porque uno de los principales aspectos a considerar y de los más importantes en el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Vemos que uno de los intereses que más tenéis en este mundillo es saber qué innovaciones puede haber en el hidrógeno y, digamos, qué tecnologías escoger o cómo montar los proyectos. Pues normalmente va a ser esa balanza entre OPEX y CAPEX. ¿Por qué? Porque podemos comprar un equipo que sea la mitad del CAPEX que otro, pero si es mucho más eficiente, sabiendo que la electrólisis es un proceso muy ineficiente, que la mitad de la energía que introducimos al sistema se va en forma de calor, es decir, si introducimos 50 megavatios eléctricos, 20-25 megavatios se van como calor que se puede aprovechar, pero a veces no se puede aprovechar. Entonces, cada electrón es fundamental. Entonces, por eso se suele buscar esas tecnologías más eficientes y por eso la ASOEL está llamada a ser mucho más interesante en el largo plazo, ¿no? Siempre que se pueda utilizar y acoplar a los proyectos. Y esto lo vemos también en la siguiente diapositiva que vemos aquí en pantalla. Aquí ¿vale? quiero robar la palabra, Gaby, ¿te parece? Sí. Esto lo comento yo, es un respiro. Esta diapositiva nos gusta mucho porque es muy importante y a veces es bastante práctica. En todos los proyectos que participamos, como es normal, en cualquier proyecto industrial, cualquier desarrollador, lo primero que busca para producir hidrógeno es que sea hidrógeno barato. El famoso, que no sé si lo habréis oído, LCOH. Por sus siglas en inglés, Levelized Cost of Hydrogen, coste levelizado del hidrógeno. Es decir, a lo largo de la vida útil de mi planta de hidrógeno, cuánto hidrógeno voy a producir y a qué precio cada kilogramo de hidrógeno renovable que voy a producir. Y si nos preguntáis qué es lo que más afecta al coste de producción de esa molécula de hidrógeno, más allá de todos los cálculos complejos que se puedan hacer, yo distinguiría tres aspectos, tres variables que hacen que el hidrógeno sea más caro o más barato. Por un lado, el coste de inversión, el CAPEX, es decir, que la planta tenga unos gastos iniciales de inversión, de compra de equipos, de que el electrolizador cueste millones de euros, de que el terreno cueste dinero, del gasto de desarrollo de la ingeniería, etc. Por un lado, el CAPEX. Ese CAPEX ahora mismo es bastante alto. Estamos hablando de que por megavatio de electrólisis estamos alrededor de unos 2 millones de euros, un poco más, un poco menos, depende del tamaño de la planta. Y segunda variable, el OPEX, es decir, los costes de operación. Y los costes de operación, entendiendo como coste principal, por mucha diferencia, el coste de la electricidad. Recordar que un electrolizador funciona con electricidad, en vez de ser electricidad y agua. El agua es barata, la electricidad necesita mucha para producir ese hidrógeno, por tanto dependerá en gran medida tu coste de hidrógeno en el coste de electricidad. Y por último, una variable súper relevante es el tiempo de operación de la planta. ¿Y qué quiere decir el tiempo de operación de la planta? Es la relación entre cuánto tiempo usas la planta en función de lo que ha costado. Es decir, si tú tienes un equipo muy, muy caro, como podemos ver a la derecha, en el gráfico a la derecha, tienes un equipo con diferentes costes de CAPEX. Diferentes costes de CAPEX, lo vemos el amarillo, el naranja y el rojo. Para diferentes costes de CAPEX, para diferentes costes de inversión, una vez que superas cierto rango de horas,
lo amortizas enseguida. Si tú tienes un equipo que cuesta 1 millón de euros y lo utilizas 1 hora al año, cada molécula de hidrógeno, cada kilogramo de hidrógeno que vas a producir, te va a costar muchísimo. En cambio, si tienes ese mismo equipo que te cuesta 1 millón de euros al año, pero lo utilizas 24/7 todos los días del año, lo vas a amortizar enseguida. La inversión inicial te va a salir súper a cuenta, porque se va a diluir entre cada kilogramo de hidrógeno que has producido. Sin embargo, la electricidad, el coste de la electricidad, el coste de OPEX es diferente. Si tú tienes una electricidad muy cara, cada vez que enciendas el electrolizador te va a costar muy caro producir. ¿Y la electricidad de dónde viene? De plantas renovables. La electricidad de plantas renovables sabemos que no tiene un coste fijo, que cuanto más energía renovable hay en el sistema, es decir, cuanto más solar hay, cuanto más eólica hay, cuanto más hidráulica hay, más barata es la electricidad. Y eso depende mucho de las horas del día. Por lo tanto, a lo largo del año, esas 8.760 horas aproximadamente que tiene el año, lo que te va a interesar es funcionar el máximo tiempo posible y con la electricidad más barata posible. ¿Por qué? Porque si funcionamos, podemos funcionar todo el tiempo y así el CAPEX, la inversión, se diluye muchísimo. Pero es que funcionar todo el tiempo te va a salir la electricidad carísima. Ningún proveedor de electricidad te va a dar electricidad todo el año a un precio barato. ¿Por qué? Porque las plantas solares a las 12 de la noche no funcionan. Y yo soy Acciona Energía, yo soy Iberdrola, y a ver qué precio de electricidad te voy a dar para que 24/7 tengas electricidad renovable. Por eso, al final, una planta de hidrógeno hay que tener en cuenta que funciona en torno al 60% del tiempo, 70% del tiempo, y ahí está el equilibrio de quiero que funcione el máximo tiempo posible, pero no quiero que me claven un precio desorbitado por el precio de electricidad renovable. Y eso supone que si produzco el hidrógeno el 60-70% del año, tengo que planear almacenamientos, tengo que planear distribución, tengo que sobredimensionar el equipo. Hay una serie de cuestiones que son muy importantes a la hora de hacer una planta de este tipo. Como dice Irene, sí, Carlos. Perdón, quería hacer un comentario respecto a esto, pero no sé si te interrumpí o por favor no te olvides. No, dale. Un comentario muy interesante porque hay una narrativa con respecto al precio del hidrógeno renovable. Tanto una narrativa a favor como una narrativa en contra. También hay muchos roadmaps, muchas hojas de ruta de gobiernos y muchas opiniones sobre cuánto tiene que estar el precio, el LOCH, el precio del hidrógeno para ser competitivo. Y les quiero contar, no es una pregunta, es un comentario. Estamos haciendo una hidrogenera, estamos estudiando una hidrogenera. Una hidrogenera es como una gasolinera, pero que produce hidrógeno y despacha hidrógeno, en este caso, en una locación para electromovilidad terrestre. Y quería hacer este comentario porque en base a la experiencia y no en base a los manuales, me quedé muy sorprendido. Resulta que los fondos de inversión nos han pedido que hiciéramos, antes de hacer las primeras inversiones, un análisis de cuánto debería ser el precio umbral mínimo, es decir, máximo, perdón, que podría pagar un usuario por trasladarse de diésel a hidrógeno en una electromovilidad. Es decir, un usuario, las hidrogeneras despachan, como les digo, hidrógeno a transporte en general. En este caso es un transporte pesado, son camiones y buses, fundamentalmente buses, para un trayecto de 400, 420 kilómetros. Entonces, la pregunta era una pregunta bien concreta. ¿Cuántos tendría que costar el hidrógeno para ser competitivo con respecto al diésel? Y solamente considerando, ni siquiera considerando el CAPEX ni el OPEX, que por supuesto es súper relevante como vemos en las curvas ahí, pero suponiendo que como toda industria que no es madura, como toda industria que está floreciendo,
tanto el CAPEX como el OPEX, el mercado lo va a ir acomodando. Eso ha pasado en Internet y ha pasado en todo tipo de industria que al principio es disruptiva y va floreciendo. Y luego, a medida que va madurando, siempre en la historia de todas las industrias, los CAPEX y los OPEX van en declive. Pero independientemente del CAPEX y del OPEX, solamente considerando el poder calorífico del hidrógeno con respecto al diésel, que es 3-4 veces más importante, el hidrógeno, el kilo de hidrógeno, masa, no volumen, kilo de hidrógeno, ya podría ser competitivo a 3,10, 3,05, 3,10 dólares el kilogramo. Si además consideramos las eficiencias de los motores, del motor a combustión versus un motor a pila de combustible, que es una diferencia del doble, entre 36% la eficiencia del motor a combustión versus 75% la eficiencia de una pila de combustible, 75%. Entonces ese umbral ya pasaría a ser 6 o 7 dólares el kilogramo. Es decir, solamente considerando poder calorífico y considerando la diferencia de eficiencias entre las dos tecnologías, el precio del hidrógeno premium, de un hidrógeno renovable, podría estar alrededor de 7, 8 o 6,5 dólares para ser competitivo. Si a eso le agregamos la descarbonización, el efecto de que un combustible fósil y el otro es descarbonizador, podemos darle ya un adicional y ya podría ser competitivo a 10 dólares quizás con respecto al fósil, en la medida que las autoridades tengan una regulación estricta con respecto a lo que es la descarbonización. Quería hacer este comentario, Javi, querido, porque es un caso real que nos está tocando en este minuto y que habla a buenas y primeras de las características propias del combustible renovable hidrógeno, sus propias características técnicas, poder calorífico 3 o 4 veces más grande, más amplio que la gasolina, y su eficiencia el doble que la gasolina, hace que ya pueda tener un precio competitivo, ya pueda ser competitivo a 6 o 7 dólares el kilogramo. Y no necesariamente, como muchas hojas de ruta exigen que esté por debajo de 2 dólares el kilogramo, como es el hidrógeno fósil que se produce para refinerías. Ese es un comentario que quería hacer, Javi, no sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que ese es un melón súper interesante, y es el hecho de, oye, ¿a qué precio tengo que producir hidrógeno para que mi proyecto salga rentable? Y depende totalmente del uso al que se le va a dar. ¿Por qué? Porque el hidrógeno llega a sustituir en su mayoría a otro tipo de combustibles o materias primas. Por ejemplo, si yo quiero usar hidrógeno para quemar en mi caldera sustituyendo el gas natural, ahí estamos en una situación muy desfavorable, porque estamos comparando megavatio hora de calor con megavatio hora de calor. Al final lo quemo y va a ser igual. Y si quiero comparar megavatio hora de gas natural con megavatio hora de hidrógeno, nos va a salir muy diferente en cuanto al precio. El gas natural al final es muy barato. El gas natural, estamos hablando de que el equivalente para que sea competitivo, como tú has dicho, Carlos, debería estar en torno a €1,50, €2 el kilogramo de hidrógeno, y producir hidrógeno renovable no va a bajar de 3-4 en mucho tiempo. En cambio, si tú vas a producir hidrógeno para alimentar una flota de buses o de coches particulares, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ahí ya no te enfrentas al gas natural, te enfrentas a un gasolina, a un diésel, con su coste. Y llevémoslo a un caso práctico, a un caso ejemplo. Tú, cuando llenas tu vehículo, tu coche aquí en España, y quieres recorrer, por ejemplo,
100 kilómetros, si el coche es de hidrógeno, necesitas aproximadamente 1 kilogramo de hidrógeno para recorrer 100 kilómetros. 1 kilogramo, 100 kilómetros. Si el coche es de diésel, a lo mejor necesitas, no sé si, 5 o 6 litros de diésel. 5 o 6 litros de diésel por 1,5 euros que estará el diésel, nos ponemos ya en 7-8 euros recorrer esos 100 kilómetros. 7-8 euros recorrer esos 100 kilómetros, son 7-8 euros el kilo de hidrógeno para ser competitivo en términos de combustible. Por tanto, mientras que si tú quemas el hidrógeno para simplemente producir megavatio hora, para producir calor, es imposible competir económicamente con el gas natural. Si utilizas hidrógeno para sustituirlo para el diésel o la gasolina de los coches o de los buses, puedes irte a precios de 7, 8 o incluso más, que son muy, muy interesantes. Ahora bien, estamos sacando de la ecuación el CAPEX del vehículo, el CAPEX de la estación, de la compresión, del transporte, que también hay que meter en la ecuación. Aún así, el sector del transporte cumple con una serie de requisitos o características muy interesantes a la hora de hacer un proyecto competitivo, porque tienen más margen de maniobra, ya que el sustituto, la gasolina y el diésel, son muy caros. Ya sea por impuestos, ya sea por lo que sea, son muy caros. Pero muy buen comentario, Carlos. ¿Me permites otro ejemplo, Claro. Javi? Para dar un ejemplo totalmente distinto que la electromovilidad, tenemos otro cliente que es un cloud center, es un data center muy grande, cuyas backups son baterías, son UPS baterías. Y resulta que cada vez más, todos sabemos que nuestra dependencia de la digitalización de nuestras vidas, ¿no? En todo sentido. Esa digitalización tiene un costo, que es enfriamiento de los terabytes que se producen en los cloud centers. Es enorme. Y además tiene un riesgo, que es la certeza o la fidelidad que tiene que tener ese cloud center. Se podrán imaginar, colegas queridos, que no puede haber un paro largo de energía en un cloud center, porque queda un desastre mundial. Entonces, ahí hay otra aplicación. Los colegas han mostrado una de las tecnologías que es la SOEL, el electrolizador de óxido sólido, que es una de las mayores aplicaciones que tiene, es justamente en competir con el backup e incluso la energía primaria de los cloud centers, porque son más fiables y además tienen una característica adicional que generan un calor que también se puede aprovechar, y eso lleva a que, además de ser proveedores de energía como pilas de combustible en reemplazo de la energía tradicional, son más fiables, son modulares, son escalables y pueden cogenerar calor para algún tipo de otro aprovechamiento. Por lo tanto, la eficiencia es mucho más alta. De nuevo, los CAPEX, los precios posiblemente no sean competitivos, pero de eso se encargan los mercados. Lo que es pricing, que CAPEX y OPEX, siempre en la historia de la humanidad, cuando las industrias tienen virtudes por sí solo tecnológicas e incluso humanas, es decir, dan un beneficio, en este caso una pila de combustible SOEL, estacionaria como le decimos, es más fiable que un banco de baterías en un cloud center, entonces da un servicio más premium. El mercado entonces se va a encargar de que los CAPEX declinen de forma tal de que cada vez sea más competitiva hasta que finalmente se introduzcan en el mercado como una tecnología líder. Nunca dejando la batería, por supuesto, porque de pronto para arranques inmediatos la batería puede ser lo más importante, pero como
pero como un sistema híbrido, de pila de combustible a hidrógeno más batería. Adelante, Javi. Sí, totalmente de acuerdo. Si bien, o sea, es importante, y lo hemos comentado antes, el hidrógeno no viene a ser la solución definitiva, viene a complementar otras soluciones alternativas. Y partiendo de la base de que para producir hidrógeno renovable necesitamos electricidad renovable, cualquier aplicación que puedas meter electricidad renovable, pues mejor meter electricidad. No seamos aquí necios y digamos o querramos meter el hidrógeno a forzarlo en cualquier aplicación. Si yo tengo un coche eléctrico, mejor en la mayoría de casos tener un coche eléctrico que un coche de hidrógeno, ya que el coche de hidrógeno viene electricidad, se produce hidrógeno, coges el hidrógeno, lo metes en el coche y produces electricidad. Ahí pierdes mucha eficiencia. Otra cosa es que el hidrógeno tenga características que según la aplicación y según la forma de emplearlo y el uso, la operativa, sea más interesante. Y también, y por eso salta esta diapositiva, el hidrógeno nos creamos que es una moda pasajera que estamos viendo que ahora es muy caro producir, que no va a salir adelante. El hidrógeno es una cuestión de Estado, es una cuestión ya a nivel europeo muy importante. Ya no solo por el tema de la sostenibilidad, sino también por el tema del suministro energético. Europa al principio dijo, oye, el hidrógeno es la clave para descarbonizar los sistemas. Ahora la Unión Europea ha dicho, bueno, es que no es solo la clave para descarbonizar sistemas energéticos, también es la clave para no depender del gas natural y del petróleo extranjeros, que en cualquier momento nos lo cortan y ya sea por Oriente Medio, ya sea por Estados Unidos, no quiero depender de un tercero. Si puedo producir mi propio gas natural verde, es decir, hidrógeno verde, a partir de agua y electricidad, vamos a invertir en ello. Y no solo están invirtiendo en ello, también están regulando. Los sectores del refino, los sectores del transporte, los sectores de la industria química tienen obligaciones a nivel europeo y obligaciones que van a ir subiendo progresivamente de aquí a 2040 con una escala bastante elevada para consumir sí o sí hidrógeno y derivados. Y se están poniendo las pilas. Moeve, Repsol, las cementeras, todos tienen obligaciones para consumir hidrógeno renovable y derivados en los próximos años. Obligaciones que no pueden saltarse, obligaciones con, en muchos casos, penalizaciones bestiales, por lo que, a pesar de que el sector del hidrógeno ahora mismo no tenga un despliegue de cientos de proyectos, en España apenas contamos con un puñado de proyectos, sí que hay anunciados decenas y decenas de proyectos, tanto a nivel España como a nivel Europa, para dar salida a todas estas necesidades. Aquí te cedo otra vez de nuevo la palabra, Gabri. Animo también a preguntar por el chat, como ha dicho Irene, dudas que tengáis, proyectos, tamaños, mercado, que yo creo que es interesante resolver. Justo aquí, gracias por darme la palabra, Javi. Nada, en línea con lo que veníamos comentando ahora, ¿no? que adelantaba Javi de que ya hay proyectos como, por ejemplo, Moeve, ¿no? Que es el último que vemos en esta tabla. Aquí vemos cómo a nivel internacional, aunque os pueda parecer que esta tecnología es nueva y que apenas hay proyectos en operación o en construcción, ¿vale? Al final estamos viendo ya aquí una breve recopilación de los más grandes, por así decirlo, ¿no? Vemos cómo en China ya hay cierta presencia, ¿no? De un proyecto bastante grande, 260 megas de alcalina. ¿Por qué este proyecto también lo hemos puesto el primero? Porque sí que mencionábamos antes que los electrolizadores chinos son mucho más baratos que los europeos, pero algo que suele echar para atrás, ¿no? Cuando se piensa en seleccionar estas tecnologías suele ser cómo de avanzada es y cómo de fiable es. ¿Y por qué decimos esto? Porque en este proyecto justamente han tenido que estar operando el primer año a muy baja carga porque tenían problemas de mezclas explosivas de hidrógeno en oxígeno y demás. Entonces, al final también hay que saber y entender que cuando se despliegan este tipo de tecnologías, también le ha pasado a Cummins en España, ¿no? Puede ser que los primeros proyectos tengan algunos retrasos o que la operación al 100% a plena carga se retrase, como ha sido también este proyecto en China, ¿no? Independientemente del origen del electrolizador, porque al final, cuando se implantan este tipo de proyectos, siempre hay que hacer ajustes, siempre después del commissioning y de la puesta en marcha,
puede haber ciertas cosas a mejorar, ¿no? Y hasta que no arrancas la planta y ves cómo reacciona y se integra, porque también es muy importante a qué proceso integramos el electrolizador, pues nunca se sabe qué va a haber que ajustar y qué fallos puede haber, ¿no? Lo importante aquí es que se siga adelante, se aprenda de los errores y de los fallos, como ha hecho bien Sinopec en este proyecto de China, o Cummins también en España, que solucionó relativamente rápido ese incidente. Aquí veis en pantalla cómo juntan más de 3-4 gigas de potencia de electrólisis los proyectos que vemos. Eso es una barbaridad, eso es un tercio de lo que pide el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima para 2030, ¿vale? De España, eso sí, pero es un tercio de toda la potencia que tiene ese plan ambicioso, que es muy ambicioso, ¿vale? Como bien decía Javi, apenas hay megavatios de electrólisis en España actualmente y para 2030, según el plan del gobierno, deberíamos tener 12 gigas, ¿vale? Es decir, un orden de magnitud y varias veces multiplicada la potencia que debemos tener instalada. Sí, hay por concretar datos y números. En España ahora mismo los podemos contar con los dedos de una mano, a lo mejor dos, los proyectos que hay operando. Y básicamente operando comercialmente con una mano menos. La mayoría son pilotos. Sí que es cierto que destacan proyectos como el de Puerto Llano, pero los demás son proyectos que están en desarrollo. Son proyectos grandes, proyectos anunciados, proyectos que en algunos casos ya han tomado la decisión final de inversión, como Moeve, como Repsol, pero son proyectos que están lejos de ejecutarse. ¿Por qué? Porque son proyectos que tardan 3-4 años en ejecutarse. Lo que ha dicho Gabriel es muy importante. Para 2030, los planes del gobierno esperaban tener 12.000 megavatios de electrólisis instalada. Ahora mismo estamos rondando a lo mejor los 60 megavatios. Es un objetivo inalcanzable ya, pero nos da un poco la perspectiva de la magnitud que hay y todos los proyectos que quedan por hacerse. 12.000 megavatios de electrolizador es una barbaridad, teniendo en cuenta que ahora mismo el más grande de España es 20 megavatios y lo ha sido durante varios años el más grande de Europa. Y 12.000 megavatios de electrolizador también supone el desarrollo de plantas renovables por 1, por 2 o por 3. Es decir, desarrollo de solar y desarrollo de eólica para estos electrolizadores por 1, 2, por 1, por 3 de lo que estamos comentando. Y aquí lo veis en pantalla. Los mayores proyectos son desarrollados por las mayores empresas de la industria energética. Son proyectos repartidos por toda la península. Hace años era gracioso, ¿no? Porque cada alcalde de cada municipio, cuando el hidrógeno estaba en todos los periódicos, en todos los titulares, anunciaba que iban a tener el proyecto más grande del mundo mundial. La realidad es que cada uno ha puesto las cosas en su sitio y ahora los proyectos más grandes, más serios y con más tracción son los que efectivamente se van a desarrollar. Pero aquí lo importante es quedarnos con esos números de ahora mismo hay 60-80 megavatios desarrollados en España, hay unos planes para desarrollar miles de megavatios en España y, por tanto, una necesidad imperiosa de profesionales del sector para participar en estos desarrollos. Yo aquí, Gabriel, no sé si quieres añadir alguna cosa más a un proyecto. No, simplemente que se vea que al final hay mucho track, ¿no? Al final lo importante aquí son las tendencias, porque obviamente no va a haber muchos proyectos construidos por el momento, pero ya vemos cómo al final tenemos ya más de 1 giga en pipeline, ¿no? En desarrollo en España, y estos solo son los más avanzados. Después, en otras etapas más incipientes, por ejemplo, Reolum, que es el desarrollador del proyecto de La Robla, tiene 2 iniciativas más, ¿vale? Entonces, simplemente para ver un poco la tendencia y que veáis que esto no es solo una ilusión, sino que tenemos mucho proyecto en desarrollo y que se está viendo de verdad cómo no solo llegan las ayudas del Estado, sino que las empresas empiezan a darse cuenta de que si queremos ser uno de los principales exportadores de hidrógeno y productores a nivel mundial, necesitamos empezar ya. Y es lo que se está viendo actualmente. Perfecto. Y ya antes de acabar, hay una pregunta de José David que pregunta por el chat. ¿Qué tipología de tecnología alcalina PEM-SOEL puede satisfacer de forma más adecuada la implementación de hidrógeno verde en una red off-grid? Es decir, justo nos pregunta qué tipo de proyecto, qué tipo de tecnología es la más adecuada para un proyecto que está aislado de la red. Por los problemas que tiene la red eléctrica con las limitaciones que hay de accesos de punto de conexión a las subestaciones, muchos operadores optan
hacer proyectos aislados, es decir, alimentados puramente con solar y con eólica en una ubicación que tenga buen recurso renovable. En estos casos, depende también obviamente del tamaño, porque si hablamos de grandes tamaños, pues todo cambia, pero por norma general, en los proyectos de la tecnología que mejor se adapta a cambios bruscos de lo que puede ser un cambio de sol, de viento, ya que no tienes tanta amortiguación, es la tecnología PEM. Debido a su configuración, que podremos entrar en más detalle en el curso, pueden cambiar en cuestión de milisegundos, de 0 a 100, y poder adaptarse perfectamente a curvas de generación sin dañar los equipos. Tecnologías como la alcalina, como la SOEL, que tienen electrolito líquido o que dependen mucho de la temperatura, esos cambios bruscos no les suele satisfacer. Sin embargo, lo he dicho al principio, también depende del proyecto y del tamaño. Si hablamos de tamaños muy grandes, pues al final hay mecanismos de amortiguación de este tipo de situaciones. Y luego, José Antonio García Cartes pregunta: hola, Repsol en Cartagena, ¿qué tecnología va a usar? Gabri, ¿eso lo conoces tú? Sí, aquí le he puesto NA no disponible porque simplemente hay una pequeña información sobre la resolución del IPCEI que les fue concedido, ¿vale? Que es una ayuda internacional, y mencionan que en principio es alcalina, pero no está como confirmado. Entonces, probablemente sea alcalina, más sabiendo que en Petronor ya lo están planteando como alcalina presurizada. Entonces, casi al 80-90% que es alcalina, pero por eso le hemos puesto NA. Pero si hay que considerar una, consideraríamos alcalina. Sí que es cierto que tanto Repsol como Moeve, que son los grandes players del refino y por lo tanto los mayores interesados en todo esto, están con sus pilotos, viendo tecnologías, viendo fabricantes, porque estamos hablando de que van a construir monstruos. Antes de lanzarse a construir 500 megavatios de una tecnología desconocida para ellos, pues están haciendo pruebas con diferentes fabricantes, con diferentes tecnólogos, para ver cuál les convence. Incluso están tanteando chinos, europeos y diferentes tecnologías. Incluso alguno de ellos mezcla. Voy a un poco de PEM, un poco de alcalino, para estar con ambas tecnologías. Y ya por último, y lo hemos dicho, el hidrógeno no está ni mucho menos en baja forma. Hay obligaciones bestiales a nivel Europa y por tanto a nivel España que se tienen que hacer desde ya, millones y millones de kilovatios, miles de megavatios y decenas de gigavatios, y va a requerir una inmensa cantidad de profesionales. Para que os hagáis una idea, simplemente como dato, en Aldanti somos una empresa de consultoría e ingeniería y no hemos parado de crecer en los últimos años. Profesionales técnicos, profesionales, como ha dicho Gabriel, de mantenimiento, son muy necesarios para atender a las necesidades de mercado que van a aparecer y que están apareciendo. Y el ritmo es bestial. Cada empresa de energía, de desarrollo, tiene su propio departamento de hidrógeno y hay contrataciones cada semana, cada día en este sentido. Sí, quería comentar, permiso, Javi. Sí. Acabamos de terminar un curso hecho a la medida para una compañía de flexibles, y posiblemente ya a partir del mes que viene hagamos un curso para una compañía de seguros, donde quieren preparar, una de las grandes compañías de seguro, quieren preparar todo un departamento de hidrógeno renovable con expertos para poder atender justamente a cómo diseñar una póliza de seguro que sea amena con la industria. Por ejemplo, como un dato de un perfil que no es el tradicional técnico, el tradicional de OEM de mantenimiento, o el tradicional de ingeniería, sino que son comerciales, son legales, son técnicos. Es una compañía de seguro. Pues eso refuerza más la idea de que cada vez hay más sectores que se ven involucrados en esto, seguros que no sabían que se tenían que meterse en esto, tienen que asegurar las plantas, más allá de los típicos tradicionales que hemos mencionado. Y ya, por nuestra parte, Irene, hemos acabado. Te cedemos la palabra. Muchas gracias, Javier. Gracias a los tres.
Ha sido una ponencia extraordinaria. Yo creo que ha quedado claro todos los puntos que quizá ya traíamos en dudas, ¿no? Pero lo que sí está claro, y lo habéis reforzado y lo habéis comentado vosotros como expertos, es que el hidrógeno, como citamos, no es a futuro, no es a presente. Es verdad que hay proyectos que están ahora mismo en rueda y no hay muchos, pero la necesidad existe en el mercado y para ello TÜV Academy lo que ha hecho es reforzar con los expertos que veis en pantalla contenidos para poder cubrir vuestras necesidades. Ahí sí que os podemos ayudar, ¿no? Antes citaba Javier cuáles son los diferentes perfiles demandados y también citaba Carlos este famoso proyecto que hemos tenido, que ahora mismo estamos celebrando el fin del proyecto con un 10 de 10, ¿no? Por parte de satisfacción del cliente, en el que hemos podido compartir ese conocimiento para diferentes perfiles, no el perfil que tenemos todos en mente del ingeniero, no solo el ingeniero de proceso o el ingeniero de mantenimiento o incluso el de calidad, sino que también hemos reforzado ese conocimiento con otros perfiles que a priori no nos imaginaríamos, ¿no? Y es como, por ejemplo, citaba muy bien Carlos, con un perfil más comercial, más de ventas, ¿no? Imaginaros hasta dónde podemos llegar. Nada, aquí en pantalla podéis ver cuáles son los cursos que hemos destacado para compartir con vosotros, que evidentemente acumulamos más de 3 ediciones en cada uno de ellos. Y está nuestro experto en hidrógeno verde. Hemos destacado estos dos desde esta perspectiva del hidrógeno. Nuestro experto en hidrógeno verde, como os citaba, y el de seguridad de instalaciones del hidrógeno. Pero además, dentro del mundo de la descarbonización no se entiende sin el vector de captura de CO2. Para ello, y en consonancia con ellos, diseñamos este otro experto, que es el de captura de CO2, que ahora mismo está teniendo también éxito como los dos anteriores. No quiero extenderme más en este momento para poder compartir qué podemos ofreceros, que deciros que nada más por atender este webinar y acompañarnos hoy con nosotros, tenéis un porcentaje de descuento, ¿sí? Que es este descuento que tenéis aquí en pantalla. Pero además os traigo otra sorpresa, y es que hace más o menos una semana que lanzamos nuestra campaña de verano, con unos grandes descuentos para que podáis aprovechar hasta el 31 de agosto. Y en nuestros cursos en abiertos, y evidentemente incluye los que tenéis en pantalla, el descuento es de un 30%, con lo cual os animo a aprovecharlo. Aprovechar estos descuentos, y cito e insisto, es hasta el 31 de agosto para poder aprovechar el código hasta el 31 de diciembre. La compra se hace hasta el 31 de agosto, pero podéis evidentemente comprar cualquier curso que esté planificado hasta el 31 de diciembre del presente año. Sin más, quiero invitaros, si tenéis alguna otra pregunta, que la podáis formular. Por nuestra parte, yo creo que lo tenemos todo dicho. Es verdad que ha sido dinámico porque hemos ido respondiendo a las preguntas conforme avanzando el webinar. Además, nos ha acompañado Carlos para poder hacer estos microdebates a lo largo del webinar, pero por nuestra parte lo tendríamos resuelto. Daros las gracias en primera instancia a los ponentes, que ha sido extraordinario escucharos otra vez. Es un placer, como siempre. Y os dejamos aquí los datos para poder contactar directamente con nosotros en el caso que tengáis cualquier duda más o necesitéis cualquier servicio que podamos cubrir vuestras necesidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y esperamos volver a veros en el curso. Gracias, Javier. Gracias no tenemos ninguna pregunta Nos vemos. más, con lo cual cerramos el webinar. Gracias.